Buenos días tengan todos, espero tengan un feliz y bendecido día. A continuación les voy a presentar una clase virtual sobre la nomenclatura UPAP de compuestos inorgánicos que anteriormente hemos venido trabajando. Principalmente trabajamos la formación de óxidos y anhídridos como tipo de compuesto inorgánico principal, el primero de los compuestos inorgánicos. Allí nosotros estudiamos varios tipos de nomenclatura donde la tienen en sus cuadernos. Ese tipo de nomenclatura es necesario que ustedes la manejen, la dominen y la entiendan para nosotros poder terminar de nombrar, formular los otros tipos de compuestos inorgánicos. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un cuadro, el cual va a ser referencia para la práctica que vendrá para la próxima clase, la práctica evaluada, donde van a completar un cuadro, los datos faltantes del cuadro. Como pueden ver, se le coloca el cuadro donde yo les aporto un dato. Tienen 5 ejemplos, les voy a hacer 5 ejemplos, un ejemplo para cada tipo de compuesto inorgánico. Comenzando por el primero, donde les doy los elementos como dato principal, yo les aporto los elementos que voy a usar. Junto con las valencias. Las valencias son variadas en rojo, que es la valencia que van a usar. De esa forma van a saber cuál valencia van a usar. Veamos. Si les doy elementos como el bromo, que tiene valencia 1, 3, 5 y 7, más la unión del oxígeno con valencia 2, en sombreado está la valencia número 1, por lo tanto, me indica que debo usar esa valencia. Al unir el bromo con valencia 1, más el oxígeno, voy a formar el siguiente compuesto, donde al hacer el intercambio de valencia, la valencia número 1 del bromo pasa al oxígeno y la valencia 2 del oxígeno pasa al bromo. Luego me corresponde darle nombre según la nomenclatura UPAP tradicional, sistemática y stop. Para ello me debo ubicar en la tabla periódica para identificar el tipo de elemento que estoy usando, metal o no metal. Si es un elemento no metal, como el caso del bromo, para la nomenclatura tradicional lo voy a nombrar como anhídrido al unirlo con el oxígeno, solamente para la nomenclatura tradicional. Y luego me ubico en las reglas que les indiqué, que les di, lo tienen en su cuaderno. Cuento cuántas valencias tiene el bromo. Las valencias que tiene el bromo es 1, 3, 5 y 7. Por lo tanto, es un total de 4 valencias. Me ubico en la nomenclatura tradicional, en la número 4 en grande. ¿Cuál es la posición que me indica que debo usar? La primera, que es el número 1. En la primera me dicen que debo anteponer el prefijo hipo seguida del nombre de la raíz del elemento con sufijo oso. De manera que nombro que formé un anhídrido hipobromoso. Luego debo darle el nombre según una nomenclatura sistemática y para ello debo leer el compuesto de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, donde los numeritos van a tener un prefijo. 1 si es mono, solamente para nombrar el primer compuesto. Para el segundo, el mono no se utiliza, para el segundo compuesto no. 2 es di, 3 es tri, 4 es tetra y así sucesivamente. Leo el compuesto de derecha a izquierda, teniendo como nombre monóxido de di2 es dibromo. Mono porque el oxígeno tiene un átomo y dibromo porque el bromo tiene 2 átomos. Y por último, nombro según la nomenclatura stop,
nombro el compuesto que formé un óxido de bromo y utilizo entre paréntesis el número de valencia que usó el elemento no metal. En este caso es la valencia número 1. Lo coloco entre paréntesis y en números romanos, quedando óxido de bromo 1. Fíjense que la palabra anhídrido solamente la utilizamos para la nomenclatura tradicional, mientras que para la sistemática y stop utilizamos la palabra óxido, ya que un elemento metal o no metal unido al oxígeno forma un óxido. Pero debemos tener muy en claro si es un no metal, en la nomenclatura tradicional lo nombramos anhídrido. Ahora bien, tenemos un segundo ejemplo, donde no les doy ni elementos ni nombres, pero le doy el compuesto que estoy formando. Ese compuesto está formado por los siguientes elementos: hidrógeno y bromo. Me voy a la tabla periódica. Ubico la tabla periódica para ver qué valencias tiene el hidrógeno y qué valencias tiene el bromo, que anteriormente ya se los aporté. Y coloco los elementos que estoy usando. El hidrógeno de primero con 1 de valencia, más el bromo con sus 4 estados de oxidación: 1, 3, 5 y 7. Debo estar muy clara cómo se forman los tipos de compuestos. Para ello voy a recapitular. Voy a hacer un pequeño paréntesis para nuevamente recordarles la formación de los tipos de compuestos inorgánicos. Anteriormente les dije que los óxidos se forman con un metal más la unión del oxígeno, o con un no metal más la unión del oxígeno, y lo llamamos anhídrido para la nomenclatura tradicional. Los ácidos, como en este segundo ejemplo, se forman con la unión primero de un hidrógeno más la unión de un halógeno, es decir, un elemento no metal, pero específicamente los halógenos, que se encuentran ubicados en el grupo 7, familia A, como lo pueden ustedes ver allí: yodo, cloro, bromo, flúor, astato. Esos son los elementos halógenos, con la excepción de un elemento no halógeno, que es el azufre. Todos los halógenos lo vamos a usar con el primer número de valencia, que es 1, a excepción del azufre, que no tiene valencia 1. ¿Ok? Entonces solamente los halógenos con su primera valencia, que es 1. Luego tenemos un tercer compuesto, tipo de compuesto inorgánico, que serían los hidruros. Los hidruros se forman con la unión de un metal más el hidrógeno. Primero el metal y después el hidrógeno. Luego tenemos el compuesto llamado hidróxido, que se forma con la unión de un metal más el grupo hidroxi, que es el grupo OH. Cuando se intercambian valencias, el grupo OH tiene valencia 1. Y si se intercambian valencias y este número de valencia es mayor que 1 del otro elemento, el grupo OH se tiene que colocar entre paréntesis y fuera del paréntesis la valencia que sería mayor que 1. Mientras la valencia sea 1, no lleva paréntesis el grupo OH, sino que se une al elemento simplemente sin paréntesis. Luego tenemos la formación de sales. Las sales se forman con un elemento metal más un no metal. Ese no metal es específicamente los elementos halógenos, como anteriormente se los nombré. Y cada uno tiene su nomenclatura. Vamos a continuar con el ejemplo. Si les doy el compuesto HBr, es decir, primero el hidrógeno y luego un halógeno, estoy formando un ácido. La nomenclatura para nombrar el ácido, según la nomenclatura tradicional, es que antepongo la palabra ácido, seguida de la raíz del elemento del halógeno,
con terminación hídrico. En este caso, queda el siguiente: ácido bromhídrico. Luego, para nombrar según la nomenclatura sistemática y la STOP solamente para la formación de ácidos, ella va a adoptar el mismo nombre de la sistemática para la STOP, el mismo nombre. Y según la nomenclatura nos indica que coloco el halógeno, la raíz del halógeno con terminación uro, seguido de la palabra de hidrógeno, porque en ambos casos utiliza valencia 1. Y quedaría de esta forma: bromuro de hidrógeno para ambas nomenclaturas sistemática y STOP. Esto es solamente en el caso de los halógenos con la nomenclatura sistemática y STOP, porque solamente utiliza la valencia con número 1. Luego les aporto otro dato para un tercer ejemplo, donde me dice hidruro cúprico. De manera que debo saber cómo se forman los hidruros. Los hidruros se forman con la combinación de un metal, en este caso es el cobre. Cuprum es el nombre en latín que adopta el cobre. Para la nomenclatura tradicional hay algunos elementos que tienen su nombre en latín y los voy a usar. No se preocupen si no saben el nombre en latín, porque yo se los voy a aportar. El cobre, el nombre en latín es cuprum, de modo que él se transforma a cúprico. ¿Qué me indica eso? Miro el sufijo que termina en ico. Busco los elementos. Hidruro es un hidrógeno y cuprum es el cobre. Busco los elementos en la tabla periódica, donde me sale que el cobre tiene valencia 1 y 2. Como tiene valencia 1 y 2, me ubico en las reglas. Me ubico donde está el 2 en grande. Y dice, o está allí presente, que dice que si usa la primera valencia, que es la menor, lleva el sufijo oso, pero si usa la mayor, lleva el sufijo ico. De modo que el nombre me está indicando que debo utilizar la segunda valencia. Al unirlo con el hidrógeno queda de la siguiente forma. Y lo puedo nombrar según la nomenclatura sistemática, leyendo de derecha a izquierda. 2 es di, por eso digo que es dihidruro de el nombre del elemento que usé, de cobre. No utilizo el nombre en latín porque el latín es solamente para la nomenclatura tradicional. Recordemos eso. Entonces lo llamamos según aparece la tabla periódica. Cobre. Dihidruro de cobre. Allí hay un pequeño error donde dice hexahidruro. No, es dihidruro. Ojo con eso, es dihidruro de cobre. Y para la nomenclatura STOP, digo que su nombre es hidruro de cobre, el número de valencia que usó el cobre, pero entre paréntesis. En este caso aparece 6, es un error de transcripción. Es valencia 2, hidruro de cobre 2, que es la valencia que usó. Hidruro de cobre 2 en números romanos y entre paréntesis. Vuelvo y repito. En la nomenclatura sistemática aparece un error y dice que es hexa. No es hexa, es di. Hexa es 6, ¿verdad? 6 átomos. Ahí no hay 6, son 2. Es un error de transcripción de quien me pasó me hizo las diapositivas. Así que por favor, ojo con eso, corrijan eso y disculpen, pero no lo puedo editar. Y para la sistemática es hidruro de cobre 2.
dos I en mayúscula, que son los números romanos, ¿ok? Bueno, continuamos con el otro ejemplo, donde me dan el nombre de hidróxido de zinc. El hidróxido de zinc, yo debo descifrar cómo se forma un hidróxido de zinc. La misma palabra me dice hidróxido, o sea que voy a utilizar el grupo hidroxi, el OH, con valencia 1, y el zinc, donde lo ubico en la tabla periódica, y me sale que el zinc tiene valencia 2. Coloco el signo más porque lo voy a unir, eso es en los elementos, con el grupo hidroxi, que es 1. Hago el intercambio de valencia y me queda el zinc con valencia 1 y el grupo hidroxi con valencia 2. Fíjese que allí está el grupo hidroxi entre paréntesis porque la valencia del zinc es mayor que 1. Si fuera 1, no utilizaría los paréntesis. De modo que en la nomenclatura tradicional lo nombraría hidróxido de zinc. ¿Por qué solamente de zinc? Porque para la nomenclatura tradicional no se utilizan ni prefijos ni sufijos cuando el elemento metal o no metal tiene un solo número de valencia. Y en este caso el zinc tiene un solo número de valencia o estados de oxidación, que es el número 2. En la nomenclatura sistemática ese es el dato que le di. Lo leemos de atrás hacia adelante. 2 es dihidróxido de zinc. Y por último, nombro la nomenclatura stop, que formé un hidróxido de el nombre del elemento que usé, hidróxido de zinc, y entre paréntesis en números romanos la valencia que usé, que es la número 2. Por último, tengo el ejemplo donde me dan el nombre según la nomenclatura sistemática. Y su nombre es cloruro de cromo 2. Claramente me indica que estoy utilizando un halógeno, que es el cloro, más un metal, que es el el cromo, con valencia 2. Me ubico en la tabla periódica donde salen los números de valencia. Me voy a los elementos, coloco los elementos. El cromo, que tiene valencia 2, 3 y 6, lo voy a unir al cloro, que es un halógeno, pero solamente con su primera valencia, que es 1. Al intercambiar las valencias, me queda así. ¿Cómo sé yo cuál valencia voy a usar si tiene 3? Bueno, porque en la nomenclatura stop me están dando el número de valencia en números romanos y me indica que es 2. Por lo tanto, voy a elegir el 2. Hago el intercambio, me queda de esa forma y lo nombro según la nomenclatura tradicional. Debo saber que estoy formando una sal binaria. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un elemento metal, que es el cromo, más un halógeno, que es el cloro. Por lo tanto, lo voy a nombrar primero la raíz del halógeno con terminación uro. Sería cloruro. Y me ubico en el cromo, que tiene 3 estados de oxidación. Me voy a las reglas, me ubico en el número grande 3 y veo cuál está usando, la primera, la segunda o la tercera valencia, en qué posición. Me indica que es el número 2, que está en la posición 1. Es decir, ese lleva un prefijo que se llama hipo, seguida de la raíz del nombre del elemento metal con terminación oso, de manera que su nombre es cloruro hipocromoso. Ahora lo leo de atrás hacia adelante para nombrarlo según la sistemática, comenzando por el numerito. Ese numerito son los átomos que posee. Posee 2 átomos de cloro, es decir, es dicloruro, y 1 de cromo, entonces sería dicloruro de
dicromo. No utilizo el mono para nombrar monocromo porque mono solamente es para nombrar el primer compuesto. Para el segundo ya no se usa. Solamente se utiliza el mono para nombrar el primer compuesto. Para el segundo ya no se usa. De manera que queda dicloruro de cromo. Y así finalizamos el llenado de esta tabla. Cuando yo les aporte un solo dato, esa es la forma correcta que ustedes van a llenar. Ese dato debe tener todo, bien sea los prefijos o sufijos utilizados, ustedes lo tienen que comparar con las reglas o la formación del compuesto. Ustedes miran qué elementos tienen, cuáles son las valencias, dónde se ubica todo eso en la tabla periódica, dónde podemos encontrar todo lo demás en sus cuadernos. Y a estas alturas ya se lo deben de saber, ya deben dominar, porque fue el primer tema que les di y se hizo toda una evaluación sobre ese tipo de nomenclatura, los tres tipos para poder llegar a formar estos 5 compuestos. Si presentan algunas dudas, curiosidades, inquietudes, por favor déjenla por escrito con nombre y apellido, se lo hacen llegar a la profesora que lo está atendiendo, que en la próxima clase, antes de hacer la evaluación, yo les aclararé esas dudas. Responderé esas preguntas que ustedes realicen allí antes de la evaluación. Recordándoles que la evaluación es netamente individual, es individualizada. Y van a pasar a la pizarra a hacer llenado de esa tabla. La tabla es muy similar a la que hoy está explicándose, ¿ok? Así que practiquen, desempolven esos cuadernos, vuelvan a leer, a repasar, a estudiar, a comprender esas reglas y a aprendérselas, porque van a pasar sin material de apoyo, o sea, no pueden usar el cuaderno. Que tengan todo feliz día, espero y aspiro que hayan entendido la clase. Prácticamente es un repaso para que ustedes se preparen mejor, estén mejor preparados para cuando llegue la evaluación del cuadro de completación, que vale 6 puntos, donde cada respuesta que den vale 1.5, porque van a dar 4 respuestas, son 5 cuadros, yo le aporto un dato, de modo que son 4 respuestas. Eso da un total a 6 puntos. Ese es el valor de la práctica para la próxima clase. Recordando que la clase de hoy se estará tomando en cuenta la disciplina, junto con los aspectos que ya ustedes saben, el uniforme, la franela por dentro y todo lo demás. No utilizar suéter después del segundo módulo, recuérdenlo. Así que por favor, chicos, pórtense bien. Espero que se hayan portado bien. Espero que hayan prestado atención a la clase, ya que es necesario y de vital importancia que ustedes hayan prestado atención a esta clase. Tengan todos muy buenos días. Espero que pasen excelente día. Bendiciones a todos. Pronto nos vemos, chicos. Nos veremos.